Hoy en Virtus, la vida del automovilista Alain Prost. El accidente de Prost que hizo historia. Hola, bienvenidos a Virtus 7, esta serie audiovisual en la que les contamos historias de deportistas resilientes que nos aportan grandes lecciones de vida. Hoy nuestro protagonista será Alain Prost, uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. La biografía de este episodio ha sido realizada por la estudiante de los grados de Educación de la Universidad Abad d'Oliva CEU en Barcelona, Noa García. Conoceremos la historia de Alain Prost en modo de crónica épica. Para comenzar, vamos con una pequeña semblanza, situamos al personaje grosso modo, Alain Prost. Alain-Marie Pascal Prost, nacido el 24 de febrero de 1955 en Lorette, Francia, es un expiloto de automovilismo. Se trata de uno de los pilotos de Fórmula 1 más exitosos de todos los tiempos. Compitió en el período de 1980 a 1993, resultando 4 veces campeón del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y sumando 4 subcampeonatos. Hasta finales de la temporada 2021 trabajó como asesor en la escudería Alpine en Fórmula 1. Era apodado como el maestro y no es para menos. Calculador, sensato, un martillo sobre sus rivales que esperaba al momento perfecto para terminar alzándose por encima. Buena expresión esa referida a Alain Prost de un martillo sobre sus rivales. ¿Por qué fue tan importante en la historia del automovilismo? Ha quedado ya para los anales el Gran Premio de Japón de 1989. Cuando se relata la carrera profesional, como piloto, de Alain Prost, es indispensable hacer referencia a lo sucedido en el Gran Premio de Japón de 1989. Aquel día quedó grabado en la retina de todos los aficionados a la Fórmula 1. En la vuelta 47 del referido Gran Premio en el país nipón, Alain Prost y su compañero y rival por el campeonato, Ayrton Senna, tuvieron un contratiempo. Lo que sucedió después no solo fue muy controvertido en ese momento y definió el título del año, sino que también iniciaría un incendio que ha perdurado con los años. Un incendio que ha perdurado con los años, lo que significó ese accidente protagonizado por Alain Prost y Ayrton Senna en ese Gran Premio de Japón de 1989 en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Queremos ahora conocer cuál fue el origen, la secuencia concreta de ese accidente, de ese enfrentamiento que ya se inició entre ambos pilotos. En plena pelea por el liderato en el Mundial de Fórmula 1 de 1989 y en la parte final del Gran Premio de Japón, Prost y Senna se encontraban en una chicane, sección de la pista que se caracteriza por una serie de curvas cerradas y rápidas que están diseñadas para reducir la velocidad de los vehículos, un punto clave en el circuito. Prost no iba a dejar pasar a Senna, y lo que hizo en la chicane fue un movimiento tan tosco como el que el propio brasileño o Michael Schumacher, en los años posteriores, habría hecho en la misma situación. Senna se lanzó a adelantar a Prost, pero Prost, quien venía por la parte externa de la pista, giró a la derecha antes de tiempo y obstruyó al brasileño, de modo que ninguno pudo girar. Colisionaron. Prost optó por abandonar el vehículo seguro de que su suspensión o dirección estaban rotas, de manera que quedó descalificado de la carrera, pero Senna pidió asistencia de los comisarios de pista, encargados de garantizar el cumplimiento del reglamento en la Fórmula 1, que lograron poner su McLaren en marcha, de modo que pudo continuar en la carrera y volvió a la pista a través de la escapatoria, extensión de la pista para facilitar la incorporación de un coche que se ha salido. Tras una parada en boxes, Senna ganó aquella carrera, con lo cual, en principio, se aseguraba el campeonato. Decimos, podría asegurar el campeonato del mundo de 1989 a favor de Ayrton Senna, esta victoria puntual en el Gran Premio de Japón. Pero a tenor de lo que pasó posteriormente del accidente, cambiaría también la carrera automovilística de ambos pilotos enfrentados, en principio, Ayrton Senna y Alain Prost. Tras bajar del monoplaza, Alain fue con comisarios y con el entonces presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, quien, después de posponer la ceremonia de premios, determinó descalificar a Ayrton Senna bajo el argumento de haber regresado a la pista por la escapatoria de la chicane, además con ayuda externa, lo que se interpretó como una carrera incompleta. Esto le dio el título a Alain Prost,
quien había sumado puntos en todas las carreras, salvo en el Gran Premio de Canadá, y se coronó. Ese mismo día de la carrera, tras la determinación de la FIA, Prost no solo festejó el campeonato, sino también su salida de McLaren, pues ya tenía un acuerdo para ir a Ferrari. Alain Prost se coronó, por tanto, campeón del mundo en la Fórmula 1 en ese año 1989. Pero ¿qué supuso esta victoria para nuestro protagonista de hoy en Virtus? Porque encarnó una serie de valores, de virtudes que han quedado para la posteridad del automovilismo y del deporte en general, algo que también nos puede servir en nuestras vidas diarias. Prost encarnó la superación personal, el esfuerzo incansable y el trabajo constante. Su determinación por alcanzar la cima, a pesar de los obstáculos y desafíos, lo convirtió en un ejemplo a seguir. En medio de la controversia y la tensión, Prost mantuvo su compostura, enfoque y profesionalismo. Así, Alain Prost no solo ganó la carrera en Japón, sino que también ganó el respeto y la admiración de aquellos que presenciaron su proeza. Su historia perdurará en la historia de la Fórmula 1 como un testimonio de perseverancia y excelencia en el deporte del automovilismo. Estamos muy agradecidos por el testimonio de perseverancia y excelencia que nos ha dejado hoy nuestro protagonista en Virtus, Alain Prost. Como decíamos al principio, este espacio televisual dedicado a las virtudes de los grandes deportistas que ha habido a lo largo de todos los tiempos. En esta ocasión, nuestro protagonista de hoy era conocido con el apodo de El Profesor. Y para Alain Prost, precisamente una de las virtudes más importantes era la virtud de la calma. Sobre esta virtud nos va a hablar Miguel Ángel Barbero, que es profesor de los grados de educación de la Universidad Abad Oliba CEO en Barcelona, que nos pone siempre ese punto y final, esa guinda a nuestro programa. Vamos por tanto, a dar paso a Miguel Ángel en la sección que denominamos La Clave Trivium, y con la que le decimos adiós. Un verdadero gozo estar siempre con todos ustedes. Hasta la próxima semana. Alain Prost, un automovilista de leyenda. Sus aficionados, sus fans, le llamaban el profesor, por una curiosa característica que le definía según ellos, y es la tranquilidad que tenía en los momentos de más tensión en las carreras, o bien cuando iba a más de 300 km por hora, o bien cuando estaba ejecutando una maniobra muy difícil en alguna de las curvas del circuito, notaban que su tranquilidad, su calma, era una gran ventaja con respecto a sus rivales. Y eso le hacía tener una mejor capacidad de reacción en esos tensos momentos. Esto nos da una gran clave trivium, que es en los momentos de dificultad o en los que tengamos una presión añadida o pues en cualquiera de las circunstancias que podemos encontrarnos con una adversidad importante, es cuando más calma tenemos que tener, y eso jugará a nuestro favor. Mucho ánimo.